No, no se preocupe que no se oye. No, pero yo solo tengo de misas y de iglesias y de cosas No, no así. sé, no, no No tengo aparece. ningún ¿No? otro tema. Bueno, Licenciada, antes de iniciar un minutito, fíjese que estamos viendo que la otra semana hay feriado el lunes y le estamos pidiendo al padre Porfirio que la clase de él sea martes. No sé si usted tenga algún inconveniente en que fuera nuestra clase la próxima semana martes. no tengo ningún problema. Muy bien, ¿A entonces. qué hora? ¿A esta hora o más Sí, a temprano? la misma hora. Igual. Ah, ok. Yo no tengo ningún problema. Bueno, muchas gracias. Gracias. Va. Entonces, sí, porque ahí prácticamente solo vamos a tener... Ah, bueno, no, la otra semana porque es 20. Sí, es que corren el feriado para el lunes y digamos mi esposa que trabaja, yo quisiera hacer alguna actividad el lunes con ella, alargar el fin de semana. Claro, Claro. claro. Va. No hay problema. Es que yo creo que lo mismo va a pasar para el 1 de noviembre, ¿o no? Sí, muy similar. Ay, el 1 de noviembre es el fiambre, además. Por eso, Mire, pero yo creo es que más también... pero es domingo. No, yo no creo que lo corran para el 2, no, estoy segura que no, porque es domingo. Ah, va. Y es No, como no hay Navidad. problema. El primero No, de 2 noviembre. no. El 2 es lunes. Ok. Sí. Entonces era el feriado. Está bien. Entonces nos vemos el martes, ¿verdad? De acuerdo, gracias. Por favor, licenciada. A las 9:50. Va. Ujú. Sí. Vale. Entonces rápidamente pasamos con el profeta Ageo, ¿verdad? Que ya decimos que solo tiene 2 pequeños capítulos y básicamente el contenido, como es tan chiquitito, dice, los 2 pequeños capítulos de Ageo afrontan un tema unitario. La reconstrucción del templo. Por eso es que se llaman posexílicos, porque son los problemas que ahora está afrontando la gente que regresó a Judá, ¿verdad? La construcción del templo. Y esa reflexión va desde distintas perspectivas. Y entonces el esquema es simple, pero concluye con que el templo va a ser escatológico. Ya no se va a necesitar un templo de piedra. Eso lo van a ver con Jesús claramente cuando las samaritanas le preguntan, ¿en dónde hay que dar culto a Dios? En Jerusalén. Los samaritanos también tenían su templo, Siquem y Betel. Entonces, por eso ella pregunta, porque en la historia, cuando el rey hace en el norte los santuarios de Siquem y Betel, fue una estrategia para que los samaritanos no estuvieran yendo a Jerusalén. Porque entonces dijo él, si están yendo para allá cada ratito, esto no va a funcionar. Mejor les hago aquí su templo para que no estén yendo a otro lado. Esa es la pregunta de la samaritana, porque luego los judíos decían, no, este es el templo auténtico, el de Jerusalén. El de Siquem y Betel no es, ahí no habita Dios. Entonces la pregunta de la samaritana tiene un gran fundamento histórico. Cuando pregunta, ¿en dónde hay que dar culto a Dios? ¿Cuál es la respuesta de Jesús? En ningún lado. Llegará el tiempo en que se le dará culto en espíritu y en verdad. Fíjense ustedes qué cosa más bonita, ¿verdad? Qué cosa más bonita. Yo quiero compartirles algo así rapidito, que no tengo mucho tiempo, pero tengo ganas de compartírselo. El sábado, después de 7 meses, comulgué. Ay, qué lindo. Ay, qué bendición. Me pasó algo que quiero compartirles. Saben que como yo he estado todos los días en la misa y yo no he sentido la diferencia de una misa física, pues yo comulgué y todo, pero fue un reencuentro. Sí estaba consciente que tenía 7 meses de no recibirlo físicamente, pero lo he vivido tan intensamente que no hubo diferencia. No sé si me comprenden lo que les estoy diciendo. Me pareció extraño porque dije yo,
todas han dicho, ay, qué emoción, y Ay, yo yo sí sentí emoción. y yo sí me sentí muy contenta de estar ahí, de estar en la capillita, de recibirlo, de estar en todo. Pero como cuando uno se encuentra con un amigo que ha tenido 5 años de no verlo, que uno se encuentra y es como que lo he visto todos los días, algo así, no sé, algo así me pasó. Yo siento que como que chateé con él, pero ahora puedo estar con él así físicamente. Eso es lo que yo sentí. La misa virtual yo la he vivido gracias a estas clases, la he vivido, es cierto. Pero ir a una misa presencial. Pero me yo creo que encantó. ya esta semana ya todas las iglesias creo que ya abrieron. Ya todas Sí, con distanciamiento. Yo el ya- domingo este domingo ya fui a misa presencial, ya no en carro. Sí, ya, ajá. Bueno, entonces aquí tenemos, por ejemplo, la primera intervención es la llamada a la reconstrucción del templo, la segunda, la gloria de Dios en el nuevo templo. Cuando se habla de la gloria de Dios, es la presencia de Dios. O sea, la presencia de Dios nuevamente, porque se recuerdan que la semana pasada decíamos que Ezequiel había visto cómo la gloria de Dios había salido del templo. Ya cuando vinieron los babilonios y destruyeron todo, ya no estaba Dios, pero tenía que volver a regresar. Pero para que regresara el templo se tenía que limpiar. Por eso vemos a Jesús limpiando el templo de Jerusalén. Fíjense cómo conecta una imagen con la otra, ¿verdad? La limpieza del templo. Ustedes han hecho de la casa de mi padre cueva de ladrones. La casa de mi padre es casa de oración. O sea, cómo él venía a limpiar toda esa imagen equivocada. Ahí está, es esto, la gloria la gloria de Dios en el nuevo templo. Y la tercera es la oblación digna. Ese es otro tema que va a utilizar Jesús en el hecho de qué es lo que doy con todo el corazón. ¿Se acuerdan ustedes? Aquella ancianita que da 2 moneditas, todo lo que tenía, ¿verdad? Mientras que los otros daban en exceso, pero no era nada que les necesario. En cambio, la viuda, la anciana, da de lo que necesitaba, ¿verdad? Entonces ahí tenemos claramente, eso por favor para que lo vean. Entonces, el mensaje teológico claramente que está en el templo. Ese es el mensaje, la importancia del templo, ¿verdad? La insistencia de reconstruir ese templo. Este templo que se va a reconstruir es el que después Herodes Antipas lo va a... Herodes el Grande, ¿verdad? Herodes el Grande, el que está cuando Jesús es bebé. Ese Herodes es el que lo va sobre estos cimientos de esta reconstrucción, él va a ser el gran templo de Jerusalén, que es el que va a ver Jesús, ¿verdad? Pero es este segundo templo que luego va a ser destruido nuevamente por los griegos, ¿verdad? Pero luego en esos cimientos Herodes va a hacer la gran construcción. Bueno, entonces este tema también lo utiliza Jesús, y lo utiliza Pablo. El templo de Dios somos nosotros, ¿sí? ¿Sí está claro eso? Porque Jesús va a decir, ¿verdad? Que destruyan este templo y yo lo reconstruiré. Y dice, se refería a él, o sea, el templo de Dios es donde habita Dios y Dios habita en Jesús, o sea, ese era el templo, ¿verdad? Ahora, a partir de ese es el tema de nuestro bautismo. Nosotros en el bautismo, nosotros nos convertimos, dice Pablo, en templo de Dios. Entonces es cierto que llevamos este tesoro en vasijas de barro, cierto. Somos piedras vivas del templo físico y Jesús es la cabeza. Vean todas las imágenes, están aquí presentes, ¿se dan cuenta? Eso para que vayan haciendo conexiones. Por eso no quise pasarme a los sapienciales, porque de veras esto tiene muchísima riqueza. Bueno, luego pasamos a Zacarías.
Zacarías está recordado junto con el libro de Esdras y Nehemías. Zacarías no actuó de modo tan directo y exclusivo en el anuncio como Ageo, sino sus mensajes no se refieren solo al templo, sino de un modo más amplio a Jerusalén y a Judá, o sea, al lugar, dirigiéndose especialmente a los responsables del pueblo. O sea, Zacarías se va a dirigir a los sacerdotes, a los levitas, al Sanedrín, que se va a desarrollar más tiempo después, ¿verdad? Entonces dice, hay una invitación a conversar, ¿verdad? Ese es su texto. Luego hay visiones, varias visiones. Hay 1, 2, 3, 4 visiones. Hay quintos, 5, 6, 7, 8. 8 visiones. Y luego hay discursos, hay promesas en los discursos. Y básicamente Zacarías tiene otra segunda parte, que es donde se van a desarrollar los oráculos mesiánicos. Pongan atención porque este libro de Zacarías sí va a ser muy utilizado en el Nuevo Testamento. Todos los oráculos del mesianismo. Entonces, en estos oráculos, vean ustedes si encuentran ahí temas de Jesús. Juicio contra las naciones de Judea. La llegada de un rey portador de paz. Oigan, ¿les suena? La llegada de un rey portador de paz. El Señor protege a su pueblo. El Señor reúne al pueblo disperso. O sea, ¿qué es lo que tenía que hacer el Mesías entonces? 1, reunir las tribus. ¿Jesús lo hace o no lo hace? Sí. Lo hace. ¿Cómo lo hace? Con las comidas abiertas. Reúne a toda la gente. Pagano, llama a Mateo. ¿Quiénes son a los que llama? Él no llama solo A los pecadores. Todos. ¿Y quiénes son sus apóstoles? Pues hay un Gente publicano, sencilla. hay un celota, bueno, hay de todo. De todo. De todo. Entonces ahí tenemos que reúne las tribus. Luego viene a reinar con la paz, dice, ¿verdad? Reúne a las naciones y es rey portador de paz. Vemos a Jesús justamente venciendo en la cruz, no con violencia, sino vamos a ver como que la cruz es como ese palo que está en el engranaje del mundo, donde está la guerra y la violencia en pugna hasta el día de hoy, y él pone la cruz como para terminar eso, ¿verdad? Entonces, es rey. Terminamos nosotros nuestro año litúrgico con Jesucristo Rey. Cristo Rey. Okay. Entonces, vino a reunir las tribus, vino a reinar con la paz, vino a purificar el templo, ¿verdad? Aquí tenemos otra vez eso, reúne a los pueblos dispersos, los vino a pastorear. Y él es el rey y el triunfo final en la cruz. Y entonces ahí tenemos todas las imágenes mesiánicas. Es mensajero de Dios, Jesús. Y aquí lo tienen ustedes en la página 352 a la 55. Por favor, leer La Esperanza Mesiánica. Aquí están todas las características del libro de Zacarías en los evangelios. Si yo fuera a hacerles un examen final, me basaría prácticamente en el mensaje teológico de cada libro en los evangelios. Pero no se asusten porque no lo voy a hacer, ¿verdad? Bueno, ahora vamos a Malaquías. Ese es el último lugar de la lista de los 12. Sí, y va a ser el libro abierto, sí. Del grupo. y que se lleve todo el día, porque ¿a qué horas van a ver? Es muy largo. Tendría que ser como que fuera un examen de tesis.
Bueno, entonces vemos a quién dijimos, Malaquías. Malaquías. Sí. El contenido del libro, otra vez aquí vemos otro enlace con Jesús. Dios es amor, Dios ama a la humanidad. Los sacrificios no le agradan los sacrificios. Acusaciones a los sacerdotes hasta el día de hoy. Condena de los matrimonios mixtos, el tema del divorcio. Este tema, por favor, anótenlo. Porque aquí habla cuál es la complicación, ¿verdad? Dice que la ley de Moisés permitía en ciertas condiciones el repudio a una mujer. En Malaquías el repudio estaba mal considerado. El profeta hace como motivo principal el que Dios es testigo del compromiso que adquieren los cónyuges al casarse. La mayor dificultad de este texto se encuentra en el versículo 15, que la traducción literal del hebreo no es muy comprensible. ¿No ha hecho él un solo ser y un resto del soplo vital de él? Y este ser, ¿qué busca? Una semilla, una prole de Dios. Guardad pues vuestro soplo vital y no traiciones a la mujer de tu juventud. Bueno, eso es lo que encontramos en Zacarías, ya Jesús lo va a utilizar del Génesis. Otra vez el día del Señor, lo que hay que dar al templo, y el epílogo. Y el mensaje teológico que se ve en este libro es la posición de Jeremías sobre el valor relativo del templo y los sacrificios. Eso es Malaquías. Luego Jonás. De Jonás ya tenemos su estructura, ya lo vimos un poquito. Es el tema que le toca ir a Nínive para que Nínive se convierta. El profeta no quiere ir. Se rehúsa a que Dios perdone a este pueblo miserable que ha causado tanto daño. O sea, hay una indignación de parte de Jonás, que es el profeta. O sea, hay una misión, él rehúsa esa misión, hay una segunda misión, se indigna contra esa misión, sigue obstinado en esa misión, no quiere, al fin es como forzado y al final de cuentas pues va a predicar a Nínive. Nínive se convierte y él hace un gran berrinche, pero un gran berrinche y se quiere morir. ¿Ya han leído ustedes a Jonás? ¿No lo han leído? Léanlo. No, sí, al final le reclama a Dios que para qué tanto trabajo si él no los destruyó. O algo así era, ¿verdad? Se enoja un montón, pero ya al final enojado se sienta en una planta, se sienta a tomar la sombra porque hay mucho calor y hay una planta, pero un animal se come la planta y la mata. Entonces él está tan furioso. Léalo porque es importante. Entonces, el tema claramente de este libro es la misericordia de Dios, ¿verdad? Con todos los pecadores que se convierten, indistintamente de qué raza sea. A esto se añade la precisa misión de Israel ante la verdad, considerar que su elección para honrar el nombre de Dios no es un privilegio que debía custodiar celosamente, sino una tarea. Dígase lo mismo del cristiano. No es un privilegio. Es una tarea, es una misión que debe realizar en medio de las naciones. O sea, no solo con la gente que piensa igual que yo, sino que al contrario, la relación es justamente con los que no piensan como yo. Entonces, una misión que el Señor no le dio a todos los pueblos, así es como hoy tampoco se lo da a todo el mundo. Se lo da a los que se llaman cristianos. Ya se dan cuenta entonces que el cristianismo no es un carnet, ¿verdad? No es un carnet que me permite como entrada en un club. No es eso. Es una misión.
Entonces, aquí el exilio de Babilonia podía ser visto como la exclusión de Israel de ese proyecto divino. Es decir, no pudiste hacer las cosas, bueno, te saco, pues ya que no pudiste hacer algo así como que el árbol que no da buenos frutos, pues te saco. Y fíjense que eso tiene que ver un poco si conectan con las lecturas de ayer. Si ustedes conectan, si estamos preparados al banquete, hay muchas personas que no captan esta parábola, ¿verdad? Que sienten que tienen como muchas contradicciones, pero no las tienen. Básicamente la pregunta en esa parábola es, ¿estamos preparados para la invitación del banquete del Señor? ¿Estamos preparados para la fiesta? ¿Estamos preparados? Bueno, cuando uno dice, bueno, uno piensa, bueno, sí, sí estoy preparado, pero mientras más estudia se da cuenta que no. No, pero no es en los libros donde usted se va a dar cuenta que no. Se va a dar cuenta cuando usted entiende el hijo pródigo de aquel hermano que siempre estuvo con el papá. Fíjense bien, siempre estuvo con el papá, siempre estuvo ahí, pero no estuvo preparado para entrar al banquete, no entró. Porque se enojó igual que Jonás, le tocó igual que Jonás, le dio cólera que su papá perdonara a su hermano. Fíjense, ahí ese es un tema bien importante de ver si nos pasa a nosotros. Si nosotros cuando le pasa algo malo a alguien que nos hizo mal, qué bueno lo que le pasó, qué bueno, ya Dios tenía que hacer justicia, ok, ahí andamos por otro lado. Y cuando le pasa algo bien a esa persona, uno se entristece y dice, ¿cómo puede ser Dios de esa manera? ¿Cómo le puede ir tan bien? Esa es esa historia. Es la historia de Jonás y es la historia del hijo pródigo del que se quedó y que no entró al banquete. Y es la historia, ahorita voy, es la historia del domingo. La invitación era para todos, pero no quisieron. Sí, pero fíjese que con esto, la parábola del hijo pródigo la hemos oído 400,000 veces. Pero solo la primera parte la explican, no la del segundo hijo. Esa hasta hace poco la han empezado a explicar. Porque de la primera parte, bueno, así que el hijo pródigo se va, gasta todo y regresa y su papá lo recibe con toda la emoción. Y sí, en la lectura pues se lee, pero en la explicación solamente explican la primera parte, no la segunda. Son poquísimos padres que han explicado la segunda parte. Pero es que no solo hay una segunda parte, sino también hay una tercera parte, porque está el tema del padre. El padre tiene todo un desarrollo del tema y está el tema del hijo que hace berrinche y que no entra a la fiesta. ¿Qué es lo que pasó con estos invitados? Todos tenían algo importante que hacer e ignoraron la invitación. O sea, la pregunta del domingo es, ¿estamos preparados para entrar al banquete, a la fiesta del Señor? Entonces nosotros podemos decir que sí y podemos llegar, pero no tenemos el traje adecuado. ¿Qué significa? No tenemos la condición adecuada para esa fiesta y no la vamos a disfrutar, porque vamos a ir ahí a criticar, a preguntar, a pelear con todo el mundo, porque no estamos con la actitud. El traje es la actitud, el traje es la actitud. Y peor tantito si nos sacan amarrados y nos tiran así como tiraron a ese, ¿verdad? ¡Ay, qué horror! Entonces, eso es lo que tenemos de este profeta y rápidamente nos vamos con Joel. Yo creo que si nos da... Fíjate que lo de Jonás, hasta ahorita que estaba leyendo, es que sí, el que se lo haya tragado la ballena, dice, es como símbolo de la sepultura y de la resurrección de Jesús. Ajá. ¿Verdad? O sea, son un montón de cosas que uno bueno, yo he oído la historia de Jonás, la he leído, pero entonces no la he entendido a cómo se debe de entender. Y eso es lo que nos pasa. Yo creo que por eso este curso es un curso muy bonito, lamentablemente tiene muy poquito tiempo. Pero toda mi esperanza es que ustedes con las vacaciones lean,
lea. Y si no en las vacaciones, no lo guarden, que nunca sepan dónde esté, sino ténganlo ahí para ir de poquito en poquito. Yo digo que lo lean todo de una vez. Sí, Víctor. Licenciada, en el caso, yo había escuchado o entendía de que el libro de Jonás es un poquito como el libro de Job. Es un cuento. Puede ser. Aquí se le presenta como histórico. Histórico. Le voy a decir aquí, vea, pues dice, el pequeño libro de Jonás, con solo 4 capítulos, ocupa el 5º puesto del canon de los profetas menores, entre los libros de Abdías y Miqueas. Ahí está, mire, su forma literaria lo distingue netamente de los demás libros proféticos, en los que aparecen frecuentemente visiones, actos simbólicos, dichos proféticos, oráculos, como también la biografía del profeta. Posee más bien una forma característica, ahí está, oiga, Víctor, una novela. Ya. Una novela narrativa, escrita en tercera persona, cuya principal finalidad es a todas luces la de instruir sobre los designios divinos universales de salvación. Así es que, ojo, la voluntad de Dios es que todos los seres humanos se salven, todos, sí, hasta los más fastidiosos, hasta los más, que dijera yo, incongruentes, hasta los... ¿A quién le pongo de ejemplo? ¿A Hitler? ¿A quién? A Stalin. A Stalin. También. A Maduro. También. A Maduro. A Castro. ¿Ya vio? Entonces, ese es el tema. Ya, a través de las vicisitudes de los personajes y los diálogos de Dios con Jonás. Todo el mundo considera tanto, ahí usted tiene razón, Víctor, que considera a Job y a Jonás una verdadera obra literaria, de arte. Porque está desarrollada con un verdadero sentido. Es toda una obra literaria antigua. Bueno, entonces aquí luego entra, ¿a cuál estábamos? Joel toca. Joel. El tema central se puede sintetizar con las siguientes palabras. El Dios de Israel es único y es Señor del mundo y de la historia. Manda a los elementos de la naturaleza, llámese pandemia también, y puede también transformar sus leyes, o sea, oscurecer el sol. Guía los asuntos humanos, juzga con severidad el comportamiento de los hombres, pero utiliza su omnipotencia para comunicar su espíritu, que transforma a quien lo recibe y lo hace capaz de juzgar los acontecimientos desde la perspectiva de él. Sobre todo, Dios es clemente, compasivo, lento a la ira y rico en misericordia, y se duele del mal. O sea, el mal, más que enojarlo, le duele. Ese es el tema del corazón de Jesús. ¿Sí? Adolorido el corazón de Jesús. ¿En qué página es? Perdón. En la página 388. Donde está el mensaje teológico. El primer párrafo de yo. Ese es lo que yo quiero que ustedes noten. El sentido del texto literario, un poquito el contexto histórico y básicamente el teológico y su relación que tiene con el Nuevo Testamento. Ahora, en el tema del Apocalipsis tenemos a Daniel, que es Apocalíptica y Daniel, el tiempo de la tolerancia. Espérenme un momentito, dice... Sí, Daniel y Apocalíptica. O sea, aquí hay una cosa importante que hay que entender y que Apocalipsis es un género literario. ¿Entienden lo que estoy diciendo? Sí. ¿Qué estoy diciendo? Que es la forma en que se escribe, las ilustraciones son... O sea... de escribir, el tema apocalíptico es que como que
de una forma más como que ¿Es escatológico o no? sí, El apocalíptico como es que para escatológico. impresionar y hacer conciencia en lo presente para lo que puede pasar en el futuro, y lo ponen de una forma así bien Que impacte. impactante. Va, entonces, quiere decir, así como está diciendo Carolina, quiere decir que la apocalíptica, si es una forma literaria, no es una situación que va a vivir la historia. Fíjense bien, porque la gente dice ahorita es un apocalipsis la que estamos viviendo. La gente no está entendiendo eso mal. La apocalíptica es una forma literaria que habla de situaciones que dijera yo, como decía Mariel, escatológicas, quiere decir cosas, no es que van a pasar en el futuro, sino que son cosas que ya están pasando, que han pasado antes, que tienen una lección para la humanidad, como ya lo dijimos, pero no toda la humanidad aprende de esa lección. Entonces, en la Apocalipsis está llena de signos, de imágenes, de visiones. Y todas esas visiones tienen un significado. O sea que para leer el Apocalipsis, tanto de Daniel como el Apocalipsis de Juan, por decir así, nosotros tenemos que comprender los signos, los símbolos que se desarrollan. Se dan cuenta, por ejemplo, que los salvados del Apocalipsis de Juan son 144,000. Bueno, eso ya se sabe que ese es un número simbólico, pero lo que sí está diciendo ese número simbólico es que es un número limitado, no es toda la humanidad, tristemente, porque hay un número limitado, ¿verdad? Porque lamentablemente el mal se reengendra nuevamente, o sea, se desarrolla. Y cada generación, pues es como que va aprendiendo más el tema, por ejemplo, el tema de hoy de Pablo a los Gálatas es que por Cristo somos seres libres. Pero la reflexión de hoy del sacerdote era decir, somos libres, pero nos encadenamos, nos esclavizamos. ¿A qué? A cualquier cosa. O a cualquier cosa nos esclavizamos o somos adictos de esto, de cualquier cosa. Hoy dicen, es una cultura adicta. Todos somos adictos a algo. Fíjese que yo me creí que era una persona así muy fuerte, pero descubrí que tengo esta, ¿cómo se llama esta? Que es una enfermedad. Ay, no. Sí, es que soy muy dependiente emocionalmente. Yo me consideraba muy fuerte y resulta que no. Porque las situaciones que he vivido me han enseñado, me han mostrado que lo que yo creía que de sentirme fuerte, no, tengo esa, ¿cómo es que se llama esa enfermedad? Yo creo que lo dijo, la dependencia, o sea, dependencia. o sea que hay una cierta esclavitud emocional, a veces es a personas, a veces es a cosas. Por ejemplo, la gente cuando yo he oído comentarios de, ay, estoy deprimida, unos dicen, vamos a comer, otros dicen, vamos a comprar, otros dicen, vamos a echarnos un trago. Sí, cada quien tiene distinta atracción a algo. Y hay personas que se han sometido tanto a otras personas o a otras circunstancias que básicamente crean esa dependencia codependencia se llama. Codependencia. Emocional, física. Es horrible. Sí. Pero ahí sí, es donde tenemos el evangelio que dice, bueno, usted es libre, usted tiene que acogerse, aquí en lo que acabamos de hablar de los profetas, le están diciendo al pueblo,
que ya son libres y que ellos deben de confiar en esa acción poderosa de Dios, que es lo que dice, ¿verdad? Para nosotros es imposible, pero para Dios no hay nada imposible. Entonces, Él es el que realmente nos va cambiando, y ese momento en que usted se da cuenta de que tiene esa limitante es un momento de gracia. Porque usted podría no darse cuenta toda la vida, pero ese es un momento de gracia porque permite que en su oración usted integre esa petición de que el Señor la fortalezca, la ilumine, porque hay la pregunta del catecismo: ¿para qué fuimos creados? No fuimos creados para ser dependientes de nadie, ni para ser esclavos de nadie, ¿para qué fuimos creados? Para conocer a Dios. Y lo conocemos, después lo amamos. Y lo amamos y por supuesto lo servimos en esta vida. Y ahí está la apocalíptica. Si esos son los signos de esta vida, claramente vamos a gozar de Él en la vida eterna, porque aquí hemos trabajado eso. Ese es el sentido que pienso yo que tiene este niño que fue beatificado el 10, ¿verdad? Pues ¿cuántos niños como él no han muerto de cáncer y realmente en situaciones a veces más desfavorables? Muchísimos, muchísimos. Entonces, si nosotros vemos a esta personita que lo ponen como un beato, pues entonces es para darle como una, no solo ejemplo, sino como una fortaleza a todo ese grupo de jóvenes o de niños que padecen cáncer en situaciones económicas muy difíciles, y muchos de ellos, pues ante el momento ya que van a vivir la muerte, que ya lo saben porque no es una cosa que ellos ignoren, pues se acogen a Dios porque no hay para dónde más agarrarse. Entonces, Yo quisiera, sí. perdón, licenciada, pero como el tiempo se va rápido, yo quisiera agregar un poco a lo que decía Carolina. En realidad todos somos esclavos de algo en esta vida. Y esa esclavitud, en ella encontramos la felicidad o la tranquilidad, tantas cosas que encontramos en esas esclavitudes, puede ser el alcohol, la codependencia, etcétera, etcétera. Pero realmente uno debe buscar a Dios y tratar de ser libre. Y en esa libertad gozar la vida y ser feliz. Eso es lo que creo yo, Carol, que estás descubriendo, y qué bueno, ¿va? Porque muchos estamos viviendo esclavos y no nos damos cuenta y seguimos en la misma situación. Muy bien. Víctor, gracias. Y es justamente lo que dice el mensaje de Jesús, ¿verdad? Lo que nos hace libres es la verdad. Y entonces hoy, la verdad Carolina, os hará libres, dice. Sí, entonces lo que conoció Carolina hoy fue una verdad en su vida, y esa verdad lo va a hacer libre porque Jesús es la verdad. Cuando él encuentra esa verdad, pues ya va a poder, no es fácil, no va a ser libre porque todo tiene un precio, todo tiene un costo, un esfuerzo. Si yo quiero dejar una adicción, yo tengo que sufrir las consecuencias de dejarla. No la puedo dejar así, hoy decido dejarla y ya se fue. No pasa así. Sí, no es fácil. Hay un sufrimiento, hay un dolor, hay un desgaste, pero ahí es donde está la fortaleza de Él, que ha prometido acompañar esos procesos. Pues para eso está, para acompañar esos procesos, porque nos quiere libres. Él no nos quiere unos hijos sometidos así como mercenarios. No, Él quiere seres libres que lo adoren en libertad, que lo alaben reconociendo quién es, ¿verdad? No sometidos. Bueno, que tengan buen día. Gracias. Se va a cortar y mejor nos despedimos. Nos vemos el martes entonces. Sí, muchas Ok. gracias. A Adiós. ustedes. Y hasta mañana. Hasta mañana. Mañana. De tarea empezamos Porfa, a leer el 3. a leer.